que yo que era muy sociable, yo siempre me he distinguido por eso, ¿no? Y dice que es algo raro porque él dice, hacerlo, el evangelizar da miedo. ¿O a quién no le da miedo? Mis principios hasta el día de hoy muchas veces da miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al rechazo, miedo a que te avergüencen, miedo a que se burlen de ti, miedo a que te tachen como alguien raro. Eso es lo que vivimos. Claro, dice el escritor, hay ciertas personas raras que no les da miedo hacerlo. Y van y andan. Yo me acuerdo que cuando el pastor dijo que el Señor le había puesto en su corazón dar este discipulado, él lo hizo porque le dio el pesar de que una persona llegó en una fila donde él estaba y le dio un pasaje y se lo dio así y no sé si qué palabras le dijo o no le dijo, pero casi como de regaño, casi como en una forma incorrecta. Hay personas así, pero no todos, ¿no? No todos somos así, o no todos estamos. Muchas veces nos ponemos a pensar en muchas cosas, pero eso es lo que vamos a aprender en este libro. Él dice, ok, nos da miedo hacer cosas solos o evangelizar solos, pero dice, hagámoslos en grupo, hagámoslo en la iglesia, todos juntos. Eso es mejor. Pero muchas veces estamos acostumbrados que cuando decimos, la iglesia va a evangelizar, ¿qué es lo que hacemos? Un fin de semana. ¿Cuál es el fin de semana que vamos a ir a evangelizar? El próximo sábado vamos a ir a darle de comer a las personas necesitadas. Vamos a ir a evangelizar. Y punto a la iglesia, ¿no? Y muchas veces relacionamos, cuando animamos a la gente a evangelizar en grupo, es en estas actividades. Pero él dice, no, estas actividades no es a lo que me refiero, es algo diferente. ¿A qué? Que lo haga la iglesia junta, pero todo el tiempo, no en ciertos eventos, no en ciertas actividades. Él habla y dice que las actividades, ahí más adelante lo vamos a estudiar y si no ya se los voy a decir y ya sirve que me brinco esa parte. Las actividades o eventos son como el azúcar para nosotros. El azúcar la tomamos, ¿verdad? Nos gusta y porque nos da energía y muchas veces nos acostumbramos a eso y no comemos lo que en realidad nos nutre. Tomamos azúcar y andamos activos y seguimos. Pero si hacemos eso, nos podemos ¿qué? Enfermar. Nos podemos hacer adictos y nos puede llevar ¿qué? A la muerte. De igual manera, los eventos, las actividades, muchas veces son de esa manera para la iglesia. ¿Pero qué? ¿Son malos entonces los eventos? No. Lo que él nos enseña o lo que nos dice es que los tenemos que usar apropiadamente. Y ahí viene un ejemplo de un evento de la Pascua, de una iglesia o en la iglesia que él se congregaba, que hacían una super actividad. Traían animales vivos, camellos, de todo. Dice, las granjas y los zoológicos se quedaban vacíos porque todos los traían a la iglesia. Hacían aquella representación tan grande. Empezó haciendo que elaboraran los hermanos ciertas cosas, el stage y todo eso, impresionante. Pero eso fue creciendo al modo que con el paso del tiempo, aquello se especializó tanto que los que realizaban el drama ya no eran hermanos de la congregación, eran actores contratados a paga. Elevaban todo, tenían el escenario, se quedaba pequeño. Venían gente de muchos lugares de fuera a ver esa actividad. Pero al final del día, con el paso del tiempo, el paso de los años, hicieron cuenta que el resultado de todo ese trabajo, de toda esa inversión de tiempo, de cuidar esos animales, de pagarles a las personas, no estaba dando el resultado que se esperaba. ¿Por qué?
Porque no se estaban convirtiendo almas. No se estaban convirtiendo gente. Y era fantástico aquello. Entonces él decía, o dice en el libro, que es incomparable poner en mesa cuánto cuesta una taza de café y todo lo que te gastas en un evento de eso. Porque se alcanzan más gente con invitándole a alguien una taza de café, entre amistad, entre amigos, entre familia, entre el vecindario, que haciendo todas esas actividades. Que ganan más gente las madres que hacen un café o que invitan a sus hijos, a sus esposos, a sus amigas, a sus familiares, que estas actividades, estos eventos. ¿Cómo? Sí, es la realidad. Él menciona una estadística que le hicieron una pregunta a una comunidad de jóvenes de 21 años, que es aproximadamente cuando, según aquí en Estados Unidos, cuando la mayoría de la gente acepta a Cristo a la edad de 21 años, por eso. Que cómo habían llegado a los pies de Cristo. El 1% dijeron que por eventos, que los invitaron, que llegaron. Un 43% dijo que había llegado al evangelio, a Cristo, porque un amigo o un conocido o alguien lo invitó. ¿Saben cómo llegó su servidor a los pies de Cristo? Al principio me obligaban, una familia me llevaba. Me llevaban. Después un amigo me invitaba a las células en su casa. No sé, todavía no sé. Y lo tengo todavía ahí, en duda. Porque me invitaba porque quería ganar mi alma para Cristo o porque quería que llegara una asistencia en su célula, en su casa, que no se viera tan vacía. No sé cuál era el motivo, no sé. Siempre me invitaba, vente a la célula, vente a la célula, vente a la célula. Ay, que como molesta. Hasta que iba. Un día me convenció y me dijo, ¿sabes qué? El pastor de la iglesia, no era el pastor Ariel ni era esta iglesia, era otra iglesia, otro tiempo. Me tiene cansado que dice que quiere que los líderes vayamos a orar a las 10 de la mañana a la iglesia, de 10 a 12, 2 horas, 10, 11, 2 horas de oración. Me tiene cansado. Acompáñame, ¿no? Y yo dije, ¿yo qué voy a ir a hacer? Si a duras penas vine a tu casa, a una célula, ¿yo qué voy a ir a hacer un servicio de oración? Acompáñame. Acompáñame. Somos los mexicanos. No me dejes morir solo. Somos amigos, somos 4 horas. Mira, y ya después nos vamos a la iglesia a comer y que no sé qué, que no sé cuánto. Ahora pues, voy a ir nada más para que no veas que no soy amigo, que soy cuate, que sí jalo parejo. Fui a ese lugar de oración y ¿qué creen? Mi amigo no llegó. Yo llegué esperándolo, ¿a qué hora? A las 10, 10 y cuarto, 10 y media. No llegó, no llegó y no llegó. Se dieron a las 10 y media y 10:45 y ¿yo qué hago aquí? Yo me voy. No, pero ya estoy aquí, ¿qué hago? Me entró la curiosidad. ¿Qué estarán haciendo esos ahí en la oración? ¿Cómo orarán? Me metí por curioso. Oraron por mí una oración que nunca olvido en mi vida, que tocó mi corazón. Me entregué a Cristo y hace 25 años que estoy y predico la palabra del Señor. Porque un amigo me invitó. Me falló, no fue, pero yo fui ahí y me encontré con el Señor. Así que así empieza este libro. Y lo que el hombre nos anima es a entrar en esa cultura de evangelización. No en eventos, no en actividades, no esporádicamente, no cuando se hace un llamado. La semana pasada, la asociación a la que pertenecemos aquí hizo un evento evangelístico. ¿Qué día fue, hermano? El sábado pasado fuimos en español. Antes yo ya había ido a otra actividad también de la asociación. Aquí tengo todo el material, al rato lo voy a repartir. No. Hablando acerca de ¿qué? De la evangelización.
Y nosotros cada jueves estamos hablando acerca de la evangelización. ¿Por qué? Porque queremos llegar a ser una iglesia que tiene una cultura de evangelización. ¿Y qué es eso? No son esos eventos, no son esas actividades, no. Eso es parte. Y eso lo debemos de aprender a usar, a manejar, a dirigir, a guiar. Pero es parte de una cultura de evangelización. Y ahorita vamos a empezar a ver lo que es una cultura de evangelización. Ya me brinqué casi todo el libro, así que los voy a invitar a que vayan hasta la página 54, que es una cultura de evangelización. ¿Lo tienen? Dice este escritor que es muy difícil. Él ha tenido la experiencia, yo no tanto, pero los que vivimos en esta nación tenemos el privilegio de compartir o vivir entre muchas diferentes ¿qué? Culturas, tanto hispanas en el ámbito hispano como en los de otros idiomas, de otros hablas, de otros países. Y es muy difícil, dice, entender la definición de una cultura a través de un libro. ¿Ustedes creen que eso tiene sentido? Oh, la cultura de China, X, Y, y te enseñan un montón de cosas. Oh, wow. Pero no es hasta que tú tienes relación con una persona o vas a ese lugar que tú dices, oh, wow. O tú tienes contacto con una persona. Ah, es que mi cultura es así. En mi casa tenemos esta cultura. Mi familia tiene esta cultura. Ah, sí. No, pero no es hasta que tú vas a su casa y entonces los miras que oran, ayunan, leen la palabra o hacen algo. O todo lo contrario, toman cerveza, hacen aquello. Eso es una cultura. Un modo de comportarse de una población o de una familia. Así que ahorita vamos a entender lo que es una cultura de evangelización. ¿A dónde queremos llegar? ¿O dónde el Señor quiere impulsarnos para hacernos qué? Más efectivos. Vamos ahí al libro, porque van a decir, hermano, usted mucha palabra y no nos lleva al libro. Pero vamos a la página 54. ¿Qué es una cultura de evangelización? En ese párrafo casi a la mitad dice, ciertamente una cultura tiene que ver con ideas compartidas, un idioma compartido, un entendimiento compartido de cómo actuar. Hay muchas expresiones de cultura, tan amplias como la cultura china, tan pequeñas como una cultura familiar. La cultura es a menudo invisible, especialmente para aquellos que están en ella. De forma similar, una cultura de evangelización en las iglesias implica ideas bíblicas comunes, un lenguaje bíblico y unas acciones bíblicas compartidas. Esta cultura también es a menudo invisible para aquellos que están en ellas. Algo interesante que yo no le había puesto atención, que es cierto. Todos tenemos un modo de comportar y nosotros no lo percibimos. Los que los perciben son las personas que nos miran, que nos escuchan, que están a nuestro alrededor. El jueves hablábamos con un hermano de la iglesia aquí, que a él lo invitaron a otra iglesia, a un servicio. Y las personas que lo invitaron le preguntaron, hermano, ¿por qué ella no volvió a nuestra iglesia? El hermano le dijo, hermano, yo no volví a esa iglesia porque la persona que se paró al frente a predicar no usó ni un versículo de la Biblia para predicar. ¿Pero cómo está eso? Sí, no le pusieron atención. No. Dice, él no usó la Biblia, él no usó ni un pasaje bíblico, él nada, todo, experiencia, testimonios, capacidades de uno, del otro. Y eso fue todo el sermón. Los 45, 50 minutos, no usó un versículo bíblico. Oh, nosotros no habíamos notado eso. Bueno, por si no saben, yo sí me di de cuenta. ¿Por qué creen que se dio de cuenta el hermano de nuestra iglesia cuando fue a la otra iglesia que no se utilizó ni un versículo bíblico? Porque en nuestro ADN de nuestra iglesia, si algo se enseña es que somos ¿qué? Bíblico.
todo estudio, toda enseñanza, usamos versículos bíblicos de la Biblia, valga la redundancia, ¿verdad? Pero no es hasta que tú sales a otro lugar que percibes. Esa es parte de nuestra cultura. Hoy escuchaba a mis hermanos aquí orando. Esa es parte de nuestra cultura. Nosotros podemos ir a otras iglesias, a otros ministerios que no lo vemos, no lo vamos a percibir, no lo vamos a notar. Pero cuando vienen otras personas, se van a dar cuenta que aquí hay personas, o como se enseña. Esa es la cultura de nuestra iglesia. Ahora, queremos entrar, como dijo el pastor, a que en nuestro ADN como iglesia tengamos una cultura de evangelización. Y es algo, como dice, tiene que ver con comportamientos, idiomas, modos de andar, de actuar, de hacer, que muchas veces es invisible para nosotros, que sea parte de nuestro modo. Ahora, ya vimos lo que es una cultura de evangelización. Vamos a seguir en la lectura. Vamos a ir a la página 55. Y en la página 55 en adelante, vamos a tratar 10 cualidades o puntos que serían tremendo que se empezaran a notar en nuestra iglesia. Dice que es muy difícil agarrar y poder enseñar a la iglesia cada paso que tienes que hacer para que tengas una cultura de evangelización. Exactamente. Pero sí podemos agarrar ciertas cualidades o virtudes que serían excelentes que se empezaran a desarrollar en nuestra iglesia. Y vamos a ver, son 10 puntos, 10, dice él, 10 deseos, 10 anhelos que él quisiera ver en una iglesia que tiene una cultura de evangelización. Dice en la página 55, aunque es casi imposible instruir a alguien sobre cada acción necesaria en una cultura de evangelización saludable, creo que podemos describir deseos que sentimos por ella. Así que usemos el resto del capítulo para examinar estos anhelos. Estos son mis 10 deseos principales para una cultura de evangelización. Una cultura, el punto número 1, una cultura motivada por el amor a Jesús y su evangelio. Segunda de Corintios 5, 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Una cultura motivada por el amor a Jesús y su evangelio. ¿Qué dice más adelante? Dice, a menudo siento que evangelizar es como empujar una enorme bola hacia la cima de una montaña, pero cuando estoy con gente cuya motivación para evangelizar deriva de su amor por Jesús, mi preocupación de la evangelización cambia. Ser empujado por el amor para compartir el evangelio de forma individual es algo hermoso, pero cuando sucede en comunidad se convierte en un gozo glorioso. La necesidad de importunar a la gente para que compartan su fe se evapora. La evangelización se convierte en algo que anhelamos hacer. Llega a ser una forma de pensar. Voy hasta al final de ese párrafo, de ese punto. Dice, el mundo, la carne, el diablo siempre se oponen a nosotros en la evangelización, pero en una cultura de evangelización arraigada en corazones que aman a Jesús y su evangelio, uno siente que la montaña se allana un poco y comenzamos a perseguir la enorme bola. Muchas veces, como decíamos al principio, evangelizar se siente como algo difícil, algo duro, como un reto, como algo que no avanza uno. Oh, pero dice este hombre, cuando en la iglesia, en nuestra iglesia, nosotros los que estamos aquí y los que nos están viendo,
hay una motivación, hay un impulso por hacer eso, que no es la orden del pastor, de los líderes, de los hermanos, sino es el impulso que nos da el amor a Jesús y a su evangelio. Si hay esa motivación y encuentras más personas, aquello, en vez de ser ese trabajo pesado, empiezas como a disfrutarlo. Empiezas como a alentarte. Empiezas como a animarte. Empiezas como quererlo hacer más seguido. Te sientes bien. Te sientes wow. Una expresión que uso con mi esposa cada vez que nos vamos de aquí a lo último de todos los hermanos con el pastor, su esposa y la demás familia, y ya vamos que los pies nos laten y ya vamos que todo vamos exhausto, vamos platicando por el camino y empezamos, oye, miraste a esta persona que estaba quebrantada, miraste a esta persona que nos visitó. Escuchaste lo que dijo tal persona cuando estaba, mira, tal persona se acercó conmigo y me abrió su corazón y se empezó a quebrantar. Y cuando vamos allá, que ya nos damos más, sale una expresión de nuestra mente y nuestro corazón. ¿Saben cuál es? Y es una que te da paz. Mi esposa, y en vez de vamos con el pastor juntos o vamos con los hermanos a comer después de un domingo cansado. ¿Y sabes qué es lo que sale de nuestro corazón? Vale la pena. Vale la pena gastarse por Cristo. Vale la pena cansarse por Cristo. Vale la pena porque Él lo hizo por mí y yo lo estoy haciendo por mis hermanos. Vale la pena, mi hermano. Y cuando tú escuchas a otros hermanos que dicen esa misma expresión o se sienten así, eso te anima, eso te impulsa, eso renueva tu fuerza y a la próxima actividad eres el primero y el último en irte. Eres el que viene aunque no haya servicio y vienes a hacer algo. ¿Por qué? Porque vale la pena, porque Cristo lo hizo por mí y es lo que el evangelio me enseña que yo haga. Vale la pena, mi hermano. Esa bola que baja así, te encuentras se empieza a allanar esa colina, esa montaña, y empieza a emparejarse. Y luego empieza a agarrar declive. Y en vez de tú la tienes que ir siguiendo. Porque todos los hermanos, toda la iglesia está en el mismo sentir. Vale la pena, hermano. Vale la pena que ese sea nuestro motor. Que esa sea nuestra motivación. El amor ¿a quién? A Cristo y a su evangelio. No lo que dice el otro, no lo que dice aquello, no para que haya más gente, sino para que almas sean ¿qué? Salvadas. ¿Salvadas de qué? Del infierno. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Una cultura que ama a Jesús y su evangelio. Punto número 2. Una cultura que confía en el evangelio. Miren lo que dice ahí abajo. Vamos a leer otro versículo. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Me pregunto, ¿cuándo perdieron su confianza en el evangelio? Meditó mi amigo británico. El escritor del libro va con su amigo, llegan con su amigo y miran un ministerio y él le hace esa pregunta. Me pregunto, ¿cuándo perdieron su confianza en el evangelio? Hablaban de un ministerio que había sido muy grande, que había explotado, que había evangelizado, que había alcanzado almas, pero que había llegado a un punto donde se había apagado, se había enfriado. Y ahí es donde dice que era la pregunta, lo que él meditaba. ¿Por qué perdieron la confianza? ¿Por qué perdieron la fe en el evangelio? Dice en la página 57, anhelo una cultura de evangelización que nunca cambie la confianza en el evangelio por la confianza en las técnicas, las personalidades o los trucos de entretenimiento. Los que se oponen al evangelio siempre dicen a los cristianos que el mundo moderno ha hecho que el evangelio sea irrelevante. De esta forma
desmoronan la confianza que los cristianos tienen en el poder del evangelio. Ya hicieron esto hace muchos años en un mundo que hoy no pareciera muy moderno. Lo siguen haciendo hoy y lo harán hasta que Jesús regrese. El mundo tienta a los cristianos débiles a que se avergüencen del evangelio. Anhela una cultura de evangelización en la que nos edifiquemos unos a otros y recordemos que debemos dejar a un lado las prácticas técnicas mundanas de evangelización, poniendo toda nuestra confianza en el poder claro, en el poder del claro mensaje del evangelio. Nuestro pastor siempre dice: pastor, ¿por qué no cambiamos nuestro orden? ¿Por qué no hacemos algo diferente? Porque casi como que, pastor, ¿por qué no hacemos un show más grande? ¿Por qué no hacemos otra actividad? ¿Por qué no hacemos? Porque eso no te lleva a ningún lado. Lo que nos lleva a alcanzar alma es el evangelio, el poder de la palabra, el poder de la Biblia. Ese no pasa, ese no acaba. Dáselo al Señor. Y dice él: y no voy a poner otras cosas. Vamos a hacer oración, mensaje, palabra de Dios y enseñar a rescatar almas. Porque eso es lo que mantiene viva a una iglesia. Una iglesia que tiene esa carga. ¿Por quién? Por las almas. Y no vamos a cambiar. Gloria a Dios, porque estamos en una iglesia bíblica que ahora estamos aprendiendo a adaptar a nuestro ADN, no solo ser bíblicos, sino también tener una cultura que evangeliza, evangelística. Tercer punto, una cultura que entiende los peligros del entretenimiento. Aquí seguimos. Un pasaje es Ezequiel 33, 30 y 32. Es una lectura grande para que lo vayan apuntando. Los que tienen libro, pues ya luego lo leen, ¿verdad? Yo lo voy leyendo aquí en el libro. Una cultura que entiende los peligros del entretenimiento. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. El escritor dice que aquí, en este pasaje, tenían a Ezequiel como un showman, ¿no? Ay, viene Ezequiel, viene el cantante, viene el grupo, viene la persona famosa, vayamos a verla, vayamos a escucharla, a ver qué nos dicen. Era como miraban a Ezequiel. Y iban, se reunían, lo escuchaban, pero su corazón estaba lejos. Y dice: ¿eso les parece familiar en la actualidad? Muchos ministerios, muchas actividades, muchas iglesias, eso es lo que hacen, un show, personas, actividades y todo. Pero no pasamos de eso. Y eso es un peligro. Por eso este punto es que una cultura que entiende los peligros del entretenimiento, que era con lo que terminamos el punto pasado. Tener en cuenta el poder del evangelio y no cambiar el poder del evangelio. ¿Por qué? Por el entretenimiento. Dice en la página 58, casi al final: no es difícil contratar una persona, traer una persona famosa, hacer muchas actividades con personas famosas. Dice: pero ten cuidado, Dios advirtió a Ezequiel y nos advierte a nosotros hoy. Puedes atraer a una multitud con esos métodos, pero nunca atraerás sus corazones. El convencer corazones es el trabajo del Espíritu Santo. En una cultura de evangelización, no confundimos entretenimiento por ministerio, ni ministerio por entretenimiento.
declaramos juntos las maravillosas verdades de Dios, compartimos unos a otros su gran salvación, su gloria entre las naciones y sus obras maravillosas. Salmo 96, 2 y 3. Anhelo una iglesia que entienda los peligros del entretenimiento, considerándolo como lo que es: un león agachado ante la puerta evangélica, listo para devorarnos. Necesitamos una cultura de evangelización que nunca sacrifique ante el ídolo del entretenimiento, sino que sirva el rico banquete que se encuentra en el evangelio de Cristo. Eso es una iglesia que tiene en cuenta el peligro del entretenimiento. Dejemos eso a un lado y pongamos el evangelio de Cristo, el banquete, la riqueza. Nosotros siempre usamos esa expresión con el pastor y varios líderes. El banquete está servido. El banquete está servido los domingos con la palabra que el pastor nos trae. El banquete está servido los jueves con los seminarios que se dan, las instrucciones, las enseñanzas. El banquete está servido en cada actividad de varón, de mujeres, de jóvenes, de matrimonio. Está el banquete servido con las riquezas del evangelio. ¿De quién? De Cristo. Porque si algo tiene nuestra iglesia es que es bíblica. No le vamos a traer un show, no le vamos a enseñar otras cosas, sino lo que la palabra de Dios nos manda, nos enseña. Así que eso es tener en cuenta el peligro del entretenimiento. El cuarto punto: una cultura que ve a la gente claramente. En la página 59. Una cultura que ve a la gente claramente. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocéis según la carne. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. 2 Corintios 5, 16. Qué fácil es adoptar la cultura del mundo y considerar a la gente basándonos en perspectivas sexistas, racistas u otros aspectos superficiales. Tendemos a olvidar que las personas a nuestro alrededor son personas de carne y hueso, con heridas, sueños, luchas y sentimientos reales. Pero Pablo habla de cómo nuestra visión de la gente cambia cuando conocemos a Cristo. Ya no las vemos a través de los ojos del mundo, como lo hacíamos antes, sino a través de los ojos de Dios. Y ahí viene una historia del escritor de su vida personal acerca de sus vecinos. Tenían a un vecino, no recuerdo el nombre ahí, que le hablaron el evangelio, pero su mundo era libre. Siempre andaba con su cerveza y su cigarro. Y un día pasó por su casa y lo fue a saludar. Él andaba haciendo el jardín y empezó a hablar de lo bien que se miraba el jardín. Hasta que sale su hijo David, de 5 añitos. Y este hombre iba con su cerveza en la mano y su cigarro. Y dice el niño, le dice: deja de fumar, fumar es malo, tíralo. Así se lo dijo. Ellos ya habían tratado con él, ya sabían que era su vida y ya no le hablaban del evangelio. Pero el niño vino y se lo dijo así, con el ceño fruncido, bravo, y le dijo. Y dice que él se quedó así. ¿Y qué va a pensar? Que en nuestra casa toda la noche nos sentamos alrededor de la mesa y le empezamos a decir a nuestros niños lo malo que son todos los vecinos y todos los problemas que tienen. Es lo que va a tener en su mente esta persona. Mas sin embargo él se quedó en silencio, el niño se quedó en silencio y contestó el amigo. Y le dijo: David, pequeño David, tal vez tengas razón. Tal vez tengas razón. Y tiró el cigarro. Tal vez tengas razón. Dijo: esa respuesta que me dio me hizo entender que como yo ya lo había puesto un tomador y un fumador y yo lo tenía ya puesto, me hizo entender que tras de ese fumador y ese tomador había una persona que tenía necesidad y que necesitaba ser salva. Y empezamos a tratarlo diferente porque lo vimos ¿qué? Claramente. Pero muchas veces hacemos nuestra imagen de persona.
Dice en la página 60, casi al final. Cuando Pablo dice que deberíamos ver a la gente a través de los ojos de Cristo, lo que quiere decir es que veamos a los demás a través del Evangelio. Así nosotros vemos a las personas como hermosas, valiosas criaturas hechas a la imagen de Dios. Cada uno de nosotros lleva la marca de Dios. Es por ello que los cristianos creemos que todas las personas tienen dignidad, honor y valor. Al mismo tiempo reconocemos que todas las personas han caído, son pecadoras y están separadas de Dios. Todos hemos torcido la imagen de Dios en nosotros, convirtiéndola en cosas horrendas. Es por ello que los cristianos no idealizamos a la gente tampoco, pero en una cultura de evangelización la mayoría de nosotros tiene presente lo que la gente puede llegar a ser. Nuevas criaturas en Cristo, renovadas y restauradas por el poder transformador de Dios. 2 Corintios 5:17. Anhelo estar con cristianos que recuerden que las personas son portadoras de la imagen de Dios, pero por encima de todo anhelo una cultura que recuerde lo que la gente puede llegar a ser a través del Evangelio. Esa lección Dios me la hizo entender un poquito fuerte y se las quiero compartir. En mi trabajo yo hago la yarda, hago el mantenimiento, corto el pasto, como le quieran llamar. Y tengo mi ruta, 5 casas, 6 casas, 10 casas, 12 casas durante el día. Yo ya sé mi capacidad que tengo y tengo mis casitas que puedo hacer en el día. Si son pequeñas hago muchas, si son grandes hago pocas. Un día tenía yo el número de mis casas que iba yo a hacer, pero tenía un trabajito extra, poner unas paquitas ahí de pino, de pine straw. Y yo hice en mi mente cuentas, dije, wow, en tantas casas hago tanto al día, más aparte del trabajito extra, hoy va a salir el día bueno, voy a salir cansado, pero voy a generar algo de dinerito. Y andaba yo contento, apurado, trabajando en mis casas rápido para poder hacer el trabajito extra, ¿no? Llego a la casa donde iba a hacer el trabajo extra. Mi esposa andaba trabajando, mi esposa trabaja conmigo. Dejamos el carro con nuestra herramienta en un lado y ella andaba trabajando del otro lado de la propiedad en la que yo estaba trabajando. Nosotros tenemos el hábito y la costumbre, es nuestra cultura, en nuestro trabajo, que ustedes se van a dar cuenta cuando nos acompañe, como el pastor que nos acompañó, que cada vez que bajamos nuestra herramienta, subimos, trancamos, ponemos llave y nos vamos a trabajar. Ese día no lo hicimos. Yo bajé mi herramienta, lo que ocupaba, y mi esposa bajó su herramienta, lo que ocupaba, se fue, yo me quedé acá trabajando, se quedó eso abierto, yo me acordé, no cerré la tapa, ahorita voy a ir a cerrarla. Ok, seguí trabajando, andaba con audífonos. De repente entre la música y entre lo que andaba yo escuchando, prédica, no sé, la rampa de la traila que trabajo queda tantito levantada, no llega hasta el piso. Por lo que en siguiente, cuando tú pisas esa rampa, hace un ruido, ¡pum! Ya sabes que alguien se subió a la rampa, ¿no? Entonces yo andaba trabajando y entré, escuché el ¡pum! Dije, mi esposa vino a cerrar la rampa, me ganó. Yo seguí trabajando. Pero mi esposa andaba con una máquina del otro lado de la calle y yo escuché la máquina del otro lado de la calle y mi mente empezó a trabajar. Yo aquí hacía abajo y volteo. Ya iba una persona con una sopladora en sus manos para su carro, la metió en su carro y yo me le quedé viendo, la cerró, se subió y se fue. $500 esa herramienta, se me fueron en un abrir y cerrar de ojos. Se lo llevaron. Yo dije, el dinerito que me iba a hacer extra se fue. Y empiezo a pelear en mi mente. Señor, pero ¿cómo es posible esta clase de personas? Señor, ¿cómo en la Biblia tú me dices que ore por los que me hacen mal? ¿Cómo yo puedo orar por esa persona que mira, me robó? Ni mi esfuerzo, ni mi cansancio. Andaba yo, pero enojado, porque me enojo, todavía me enojo bastante. Ya el Señor ha trabajado bastante, pero igual sigo igual de gruñón muchas veces. Y ahí andaba yo, Señor, ¿cómo es posible, Señor?
¿Cómo yo me voy a poner a orar por esta clase de personas que andan haciendo el mal, que andan haciendo esto, que no respetan, que no? Y le argumenté como no tienen idea, hermano, hasta que me cansé. Y cuando me cansé, viene el Señor y me habla. Y cuando el Señor te habla en la mente, ten cuidado, agárrate bien los pantalones porque hasta te tiemblas. Me cansé de argumentar. Me dice: Miguel, tú dices que cómo vas a orar por esa persona. ¿Cómo vas a orar? Te voy a hacer una pregunta. Para ti, ¿cuánto vale el alma de una persona? $500, que son los que te robaron. Por $500 que te robaron, tú no vas a orar por esa persona que está perdida, que está arruinada y que está atada a esa maldición, a lo como la quieras llamar, a practicando eso, y vas a dejar que se vaya al infierno porque te robó $500. Para ti, una alma vale $500. Y ahí entendí. Y ahí pude ver, como dice el tema, ver a las personas claramente como Cristo las miraba. Por eso Cristo perdonó a prostitutas. Por eso Cristo perdonó a un ¿qué? Ratero en la cruz junto a la par de él. Porque él no lo miraba lo que le habían robado. No le robó a él por eso. No. Él sabía que él era su hábito. Y él sabía que también estaba robando a sus hermanos. Pero con todo y eso, ¿lo qué? Lo perdonó. ¿Cuánto vale un alma, hermano? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo te han mirado? ¿Una mirada? ¿Un desprecio? ¿Un insulto? ¿Una falta? ¿Eso es lo que vale un alma para ti? ¿O vamos a empezar a ver cómo Cristo mira a las personas necesitadas, perdidas, tristes, hundidas en drogadicción, atadas por el pecado, atrapadas por el pecado? Eso, cualidades, cuando las empezamos a practicar en una iglesia, se ve la diferencia. ¿Por qué? Porque los miramos con ojos de amor, con ojos de compasión, con ojos de misericordia, como Cristo nos miró a cada uno de nosotros, porque todos estábamos en la misma barca. Unos más allá, otros más acá, pero todos estábamos en el mismo. Pero Él tuvo ¿qué? Compasión y amor por cada uno de nosotros. Mirar con claridad a las personas, mirarlas con ojos de amor, mirarlas con misericordia, mirarlos como Él nos miró a cada uno de nosotros. Dáselo al Señor, que Él se lo merece. El quinto punto, una cultura que trabaja unida en la misma dirección. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, dice Pablo en Filipenses 1, 3 y 5. Capítulo 1, versículo 3 al 5. Pablo le escribió, mire, vamos a leer aquí no pude resumir porque está interesante y al final van a saber por qué. Pablo escribió a la iglesia en Filipos expresando su gratitud hacia ellos por la participación en el ministerio del Evangelio. Esta es una imagen en la página 61. Esta es una imagen de lo que es una cultura de evangelización. Todos estaban trabajando juntos para el avance del Evangelio, estaban activos en ese proyecto. Cuando era entrenador del equipo de fútbol de mi hijo de 5 años, reuníamos al equipo. Los pequeños se veían preciosos y les preguntaba: bien, cuando el otro equipo tiene el balón, ¿cuál de nuestros jugadores defiende? Entonces gritaban con entusiasmo: todos. Después le preguntaba: y cuando nuestro equipo tiene el balón, ¿quiénes atacan? Todos, respondían. Sin embargo, cuando comenzaba el partido, poner ese concepto en acción resultaba un poco más complicado en los pequeños de 5 años.
Así es la evangelización. La meta es la misma, que todos trabajen en la misma dirección. En una cultura de evangelización existe el entendimiento de que todos están implicados. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, la evangelización no es mi don? Como si eso fuese una excusa para no compartir su fe. Este entendimiento de la evangelización es inmaduro. Todos los cristianos son llamados a compartir su fe con un acto de fidelidad, no como un don. Anhelo compartir mi fe en el contexto de una iglesia que entiende lo que estoy haciendo y que empuja hacia adelante junto a mí. En tal cultura, cuando traigo a un amigo a la iglesia, nadie supone que mi amigo es cristiano. No se sorprenden cuando les presento a alguien diciendo, él es Roberto y está explorando qué es el cristianismo. Y no solamente no se sorprenden, sino que responden con palabras como, me alegro que estés aquí, estaba en tu situación hace un par de años y me encantaría conversar contigo. Dime, ¿qué piensas del cristianismo? Anhelo una cultura en la cual todos estemos trabajando juntos hacia el objetivo de ser testigos de Cristo. Que fuéramos como esos niños, ¿no? Que ¿a quién les toca defender cuando los otros tienen la pelota? ¡A todos! ¿A quién les toca atacar cuando nosotros tenemos la pelota? ¡A todos! Que así fuéramos en la iglesia. Pero dice él que muchas veces, ¿verdad? Cuando le tocaba ponerlo en práctica con los niños de 5 años no era tan fácil. Y muchas veces con nosotros pasa lo mismo. Pero debemos de dejar esas diferencias. Trabajamos para el mismo, trabajamos en los mismos y estamos juntos. Y tenemos que aprender a apoyarnos unos con otros, los ministerios, las actividades, los eventos. Todos es ¿para qué? Para Cristo, para ganar ¿qué? Almas para Cristo, para que sean salvas. Esa es una cualidad o un atributo hermoso que se miraría en nuestra iglesia, una cualidad, que trabajemos todos unidos y en la misma dirección. Wow, eso sería tremendo. Amén. Vamos al otro punto, al siguiente, que es una cultura en la que las personas se enseñan unas con otras. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza y que haya en vosotros. Retén la forma, esa es 1 de Pedro 3:15 y 2 de Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pedro nos instruye a estar listos para compartir las razones y la respuesta de la esperanza que está en nosotros. Para hacer esto necesitamos un entrenamiento serio que después ponemos en práctica. Por esta razón Pablo le recuerda a Timoteo que siga todo aquello que le enseñaron. Felizmente cambiaría todo el dinamismo de impactantes oradores, la música impresionante, los dramas populares de Pascuas por una cultura de evangelización en la cual la gente es entrenada para dirigir un estudio bíblico con un no creyente en el evangelio, según Marcos. Apuntar al mensaje del evangelio a partir del texto e instar al no creyente a venir a Jesús basado en la verdad de los que han aprendido en las Escrituras. En una cultura de evangelización, los miembros se enseñan mutuamente lo que aprendimos en el capítulo anterior, que es la evangelización, que es el evangelio y que es la verdad, la verdadera conversión bíblica. También nos enseñamos cómo compartir el mensaje del evangelio. Después volvemos a repetir el proceso teniendo en cuenta que tendemos a atascarnos en el asunto. En una cultura de evangelización, las personas se enseñan cuidadosamente unas a otras cómo compartir su fe de una manera bíblica. Enseñarnos unos a otros. Muchas veces nos llevamos más tiempo criticando al hermano de que no lo hace bien,
de que dedica mucho tiempo a esto, de que dedica mucho tiempo al otro, de que hace, no hace, deshace. Y no dedicamos tiempo a traerlo a la par a los que ya sabemos o a los que ya entendemos un poquito más, instruirlo, enseñarlo. Así como hicieron con Apolo, ¿verdad? Él predicaba, pero vinieron estos hermanos, lo agarraron y lo empezaron, ¿qué? A guiar por el camino correcto, a enseñarlo. Les voy a decir algo, hermano. El criticar, el juzgar, el tachar a una persona porque está haciendo algo mal no te deja nada. Pero el que tú lo agarres, lo traigas, le digas, hermanito, venga, vamos, así se ora, vamos a orar de esta forma, así se enseña, vamos a enseñar de esta forma. Mira, cuando vayamos con un hermano nuevo, no haga eso. Eso le molesta a las personas. Si ya usted se dio de cuenta que está haciendo algo que le molesta, guíelo. Yo le voy a decir una cosa. Yo cuando vine a los caminos del Señor, mi forma de aprender, ¿cuál creen que fue? Viendo. Yo no sabía nada de la iglesia. A mis 25 años, una vez fui como a los 16, 16 años a una iglesia evangélica en mi pueblo. Entré, me quedé al último, salí enojado porque mis amigos fueron a echar relajo, yo era del mundo, allá afuera los regañé, siendo yo del mundo, y fue la última vez que yo fui a la iglesia. Y cuando yo vine acá me llevaban y me sentaba y escuchaba y todo. Cuando me convertí, cómo se leía la Biblia, cómo se oraba, cómo se enseñaba, eso no me llamaba la atención. Yo quería, no sé, cómo oraban, cómo entrabas a la iglesia, cómo caminabas, cómo te parabas, cómo te sentabas. Al grado que cuando iba con el pastor que estaba encargado ese tiempo en la iglesia en la que me convertí, me decían que yo era su copia en chiquito porque él era más grande y yo era su escudero. Y me decían de su nombre en diminutivo. Porque todo lo que él hacía, yo lo hacía. Cómo empezaba una oración, cómo la desarrollaba y cómo la terminaba. Porque era lo que yo había visto. Hace días allá estaba en el servicio de la intercesión. Digo, mira, lo que yo miraba hacer en mis inicios, ahora a mí me toca hacerlo. Y lo estoy haciendo. Y no solo lo estoy haciendo, sino que ya hay otros hermanos que ya miraron cómo lo hacíamos nosotros y ahora ellos lo están haciendo. Y de eso se trata, hermano. Yo le digo a los hermanos, a los jovencitos de la forja, digo, yo les voy a venir a dar muchos estudios, yo les voy a hablar y les voy a hablar y les voy a hablar y los voy a cansar de tanto que les hablo, pero no se les va a quedar nada. Por eso en la oportunidad que yo tengo, yo me los agarro, yo me los traigo. La última cena de gala, ¿a quién creen que traje? Hermanos que vinieron el año antepasado, a los mayorcitos, perdónenme la vida, pero hoy traje carne joven a servir. Me los traje a ellos. ¿Para qué? Porque ya los mayores no sirven. No, porque ellos necesitan también aprender. Y allí estuvieron. ¿Y aquí anduvieron? Es la forma de enseñarnos unos a otros. De eso se trata. Una cultura en la cual se celebra, una cultura que da ejemplo. ¿Cuál era? No, era una cultura que las personas enseñan unas a otras, ¿verdad? Nos quedamos ahí. El punto número 7, una cultura que da ejemplo de la evangelización. Esta es parecida, pero vamos a ver el versículo que viene ahí, 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo hermoso de una cultura de evangelización, si se logra llevar a cabo correctamente, es que los nuevos creyentes tienen la pasión y los contactos que los cristianos más antiguos a menudo no tienen. Sin embargo, los cristianos que llevan más tiempo en la fe tienen la sabiduría y el conocimiento que los creyentes más jóvenes necesitan. Ok, ahí está, esta es continuación del otro punto. Los otros unos se enseñan unos con otros. Y en este se da ejemplo de la evangelización. Y aquí viene muchas veces donde nosotros no podemos hacer fluir el río, ¿no?
Vienen los jóvenes convertidos, los nuevos creyentes que se quieren ganar al mundo. Y los que ya estamos en la iglesia por mucho tiempo, ¿y a ese qué le pasó? Si no sabe ni siquiera orar, si no sabe y no sabe, y nos pasamos más juzgándolo en vez de agarrarlo, como decía yo la vez pasada, porque ellos tienen el ánimo, tienen el entusiasmo y tienen a las personas cercanas que se les necesita hablar de Cristo, pero no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento, no tienen la preparación. ¿Quiénes son los que tienen la preparación? Los que estamos ya de mucho tiempo adentro, ¿no? En lugar de agarrarlos y apagarles el fuego que traen, tenemos que agarrar y nosotros guiarnos. Aquí viene un ejemplo de este escritor donde dice que su esposa se estaba preparando porque le iba a enseñar cómo compartir el evangelio a una nueva creyente. Pero esa nueva creyente invitó a otra amiga que tenía del mismo trabajo que no era creyente, pero que iba a asistir a la reunión. La que sabía le estaba enseñando a la nueva y la nueva trajo una invitada que no era creyente y a ella se le iba a dar el evangelio. Esta estaba aprendiendo de esta y a esta se le estaba dando el evangelio. Hacer que fluya. Los que tenemos muchos años, los que tenemos mucho tiempo, a las personas nuevas que se están convirtiendo, animarlas, agarrarlas, enseñarlas, que inviten, que traigan gente. Nosotros darle el ejemplo de enseñarles un correcto evangelio. La vez pasada cuando fuimos yo en uno de estos estudios, que es la primera vez que usé el método de evangelismo del camino romano, dije, en el nombre sea de Dios, Señor, yo voy a hacer como tú me pongas y lo usé, lo desarrollé. Estaba la hermana Domi, estaba el hermano José Luis, estaba el hermano Pancho. Creo que esa vez nada más fuimos nosotros, ¿verdad? Y mi esposa. Y ahí estábamos, dándoselo a una familia nueva. Ellos estaban escuchando y yo sé que algo se les quedó y era lo que yo les decía: cada vez que vayamos a visitar una familia, llevemos el evangelio, llevemos una palabra de bendición, llevemos la salvación a ese hogar. Si lo reciben, gloria a Dios, y si no, gloria a Dios también, porque ya se les llevó el evangelio. No lo recibieron, pero otras personas ya se prepararon. Hagamos que fluya. Los que sabemos que tenemos experiencia, preparemos a los nuevos y los nuevos que sigan trayendo gente con esa fuerza, con ese ánimo que ellos tienen, y no pararlos y no apagarles el fuego. Por eso debemos ¿de qué? De dar ejemplo. Una iglesia que da ejemplo en la evangelización, enseñar a los otros. El punto número 8, una cultura en la cual se celebra a quienes comparten su fe. Dice Filipenses 2:19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Filipenses 2:19 al 22. Dice el escritor en la página 65, me encanta cómo Pablo honra a Timoteo por su trabajo en el evangelio. De una forma similar, John, quien es pastor en otra iglesia de nuestra ciudad, normalmente comienza el tiempo de comunión preguntando quiénes desean compartir la oportunidad que tuvieron de hablar de Jesús durante la semana. Después de los testimonios, le pide que se ore por esas personas. Esta práctica de celebración, esta práctica de celebrar los esfuerzos evangelísticos es simple y no requiere mucho tiempo, pero es tremendamente importante en el desarrollo de una cultura de evangelización. No hay nada más desalentador que sentir que una iglesia está más interesada en agrandar la sala de la guardería que en compartir la fe. Ansío estar en una iglesia donde se celebre aún los intentos de evangelización, incluso si un esfuerzo evangelístico no llega a una conversación acerca del evangelio. El fracaso evangelístico es mejor que no intentar evangelizar en absoluto.
Por eso les decía, si las personas reciben, gloria a Dios. Y si no, los dejamos en las manos del Señor. Pero es mejor un intento de evangelístico que fracasó, que no se llevó a cabo, a no hacer nada. Decíamos, nos enseñaron en las conferencias del año pasado, tenemos que ser intencionales. No creer que va a pasar, se va a dar, va a llegar. En un tiempo de nuestra vida espiritual y de nuestra iglesia, va a pasar. No va a pasar. Si no somos intencionales, si no empezamos, si no cambiamos nuestro modo de ver las cosas, si no intentamos, si no dejamos el nerviosismo, si no dejamos esa apatía, ese temor, ese pensar, ese traumarnos, no va a pasar. Es mejor que hagamos eso. Imagínense, este hombre daba el ejemplo de que en una iglesia, al principio del servicio se le daba oportunidad a la gente. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de compartir el evangelio esta semana? Gloria a Dios, veo a 10. Imagínense que en nuestra iglesia se hiciera eso. Muchos diríamos, nos pasa, ¿no? No, pues yo conozco a puros cristianos, yo me rodeo con puros hermanos y no tengo a quién. Y muchas veces decimos eso y es correcto. En amistades, pero el mundo está lleno de personas inconversas. Yo tengo un problema que lo venía viendo como un mal problema hasta hace poco, que cambió mi cassette. Yo me reunía con un grupo de personas donde siempre usaban el comentario: estamos entre amigos, y entre amigos no hay que hablar siempre de la Biblia, no hay que hablar siempre cosas de Dios, hay que hablar de otras cosas. Es que siempre la Biblia, siempre la Biblia. Y yo sé por quién lo decía. ¿Quién creen que era el que tenía el problema de hablar siempre, sacar a Dios, sacar la Biblia, sacar algo? Era su servidor. Y yo dije, sí, estoy mal. Ay, qué fanático religioso soy. Y me sentí mal por un tiempo. Pero luego dije, no. Eso es lo que me impulsa. Eso es lo que soy. Eso es lo que Dios me puso en mi corazón para darles una bendición, para alentarlos, para guiarlos, para animarlos. En este mundo tan lleno de frustración, la palabra de Dios nos levanta, nos anima, dáselo al Señor. Y en estos días llegué a una reunión y se vino eso a mi mente. No era una reunión de iglesia, me invitaron a un cumpleaños y era un poquito liberal, se puede decir. ¿Y yo qué hago ahí? Muchas veces iba como el hermano Miguel, ahora fui como el pastor Miguel y me presentaron como el pastor Miguel. Y yo en esa fiesta era el pastor, para arriba y para abajo el pastor y pastor. Y yo dije, ¿cómo hago como pastor aquí? Me quedé callado. Y pastor, empezaron, pastor, ¿y usted? Pastor. Y cada vez que me preguntaban, ¿qué creen que era lo que yo hacía? No, hijo, yo lo hice. Yo viví, yo pasé por eso, pero el Señor me ayudó a dejar aquello. El Señor hizo eso en mí, el Señor, y todos se quedaban, y eso lo puede hacer en ti. O sea, el problema era nada más que me preguntaran. Yo por eso estaba calladito, me miraba más bonito. Después ellos se dieron cuenta, ¿para qué le preguntábamos? Pero de eso se trata, que llevemos y hablemos el evangelio donde estemos, con quien estemos y a todo lugar. De eso se trata, hermano. De hablar, de celebrar, de compartir nuestra fe en todo lugar, en todo momento. 9, una cultura que sabe cómo afirmar y celebrar la nueva vida. Ya vamos terminando. Dije que eran 10, pero son 11. Al final, el último lo vamos a ver. Dice, una cultura que sabe cómo afirmar y celebrar la nueva vida. Siempre orando, Colosenses 1, capítulo 1, versículos 3 y 4 y el 7. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pablo sabía cómo afirmar a los nuevos creyentes, celebraba su conversión, pero mantenía su enfoque y el de ellos en Cristo. Pablo no elevaba a estos nuevos creyentes inapropiadamente, pero tampoco los ignoraba. Una cultura de evangelización celebra la nueva vida en Cristo de una manera adecuada. Y ahí viene una historia.
de uno de los amigos del escritor del libro, que uno de sus amigos le predicaba o traía de compañera a una persona que no creía en Dios. Llegó al punto de tanto anduvo con él, que la persona que no creía en Dios le dijo: oh, me arrepiento de esa vida que llevaba antes y entrego mi vida a Cristo. Ah, sí, le dijo, ¿y cómo es? Oh, y le dio los motivos, la razón, le dio el evangelio, lo que el evangelio había hecho en su vida correctamente. Le dijo: te felicito por la decisión que acabas de tomar, pero ya veremos más adelante lo que sigue. Lo felicitó, lo animó, pero le dijo: lo que viene por delante es lo que va a definir si en realidad eres o no eres un cristiano. Que muchas veces eso nos falta. Nosotros hacemos fiestas, hacemos bulla y se nos olvida explicarle a los hermanitos que muchas veces cuando aceptamos a Cristo se nos desata el infierno, por decir así, en nuestra vida. Tenemos problemas con nuestras familias, que por qué te fuiste a esa religión, un montón de cosas. Y ahí es donde ahí se ve la verdadera fidelidad, si eres de Cristo o no. Yo lo pasé, yo creo que muchos lo hemos pasado. Dice en la página 67, casi por la mitad de la página, dice la respuesta de Mark, esos son los amigos del que le acabo de hablar. La respuesta de Mark es un ejemplo de lo que yo llamo la respuesta aleluya y ya veremos. Decimos aleluya porque la verdadera conversión es lo mejor que le puede suceder a una persona. Decimos ya veremos porque sabemos que existen falsas conversiones, aun cuando no sean intencionadas. La prueba más importante tiene 3 componentes: un buen entendimiento del evangelio, una vida transformada y un caminar con Cristo a largo plazo. Mark no dejó la conversión de Rob en secreto, pero tampoco le elevó instantáneamente como si fuera una celebridad. En su bautismo, Rob compartió apropiadamente cómo había llegado a la fe, pero vendrían pruebas y la manera en la cual Rob lidiaría con ellas era más importante que cualquier historia de conversión. En una cultura de evangelización, los cristianos saben cómo responder a quienes han venido a la fe recientemente. Y ahí es donde tenemos que ser claros con los hermanos y vernos a nosotros mismos. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces tenemos que ser realistas en eso. Y explicarles, enseñarles a nuestros hermanos lo que es una verdadera conversión, lo que es una verdadera entrega, lo que es entregar su alma verdaderamente a Cristo. Que no se nos garantiza un camino de rosas, un lecho de rosas, se nos garantiza y se nos da y se nos dice que Él va a estar con nosotros, aunque el camino sea de espinas, aunque andemos en tinieblas, aunque haya padecimiento, aunque haya sufrimiento, Él está con nosotros. ¿Y en nosotros? Eso es lo que nos promete el evangelio, eso es lo que hace la diferencia. Celebrarlos, animarlos, pero decirles que luchas vendrán aflicciones. Y el 10, vamos a ver el 10. Una cultura que tiene un ministerio una cultura que tiene un ministerio que se siente arriesgado y peligroso. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Filipenses 1, 12 al 13. Vamos a leer tantito ahí y al final de la otra página. En el ministerio de Pablo fue tan arriesgado que lo metieron en la cárcel. Igualmente vivo en una parte del mundo donde conozco personas que han ido a prisión por vivir vidas fieles a Cristo. Como vemos en 2 de Corintios 10:5, Pablo veía la vida cristiana como una guerra contra los pensamientos que se oponen a Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es arriesgado. Al mundo no le gusta encontrar oposición contra sus pensamientos. Estamos dispuestos a llamar a las personas para una evangelización arriesgada.
Anhelo una cultura de evangelización que se arriesgue en el sentido de confrontar la cultura. Esto significa principalmente no dar importancia a lo que la gente piense de nosotros. Y aquí vienen otras historias de iglesias que hicieron actividades para ganar una clase de personas, los hipsters, y para hacerlo tuvieron que llevar el servicio a un parque, a público, y tuvieron mucha oposición. Personas jóvenes se desnudaban para llamar la atención y hacerlos quedar mal, y muchas cosas. Pero muchas otras personas miraron el amor de Cristo y la fidelidad, que en medio de toda esa oposición estaban unos hermanos ahí llevándole el evangelio de Cristo, y muchos se entregaron, arriesgaron. Era peligroso y muchas personas los miraron y muchos se entregaron. Dar ese paso, salir de esa comodidad, atrevernos a llevarle el evangelio. Muchas veces vemos personas y decimos, no, esa persona me va a faltar respeto, me va a golpear, va a hacer esto, va a hacer el otro. ¿Qué sabe si a lo mejor él está necesitado y solo lo que quiere es una palabra de aliento? Atrevernos a avanzar, a caminar. Otra persona decía que no sabía cómo, se sentía rara por llevar el evangelio sin que no hubiera un musulmán en medio de en su ruedo ahí. Imagínense, ministerios que arriesgan, personas que se atreven, personas que hacen cosas extraordinarias a favor del Señor. Estamos en el capítulo 10. Dice, vamos en la página 69. En Filipenses, Pablo dice que el evangelio había llegado a ser conocido entre la guardia imperial, en el 1:13, y cuando envía saludos, al final de la carta escribe, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César, en el 4:22. Está claro que Pablo había visto a algunos de sus guardias venir a la fe. Pablo arriesgó y su vida de riesgo por el evangelio trazó un camino hacia la cárcel. Sin embargo, siempre me ha gustado la observación de que Pablo no estaba encadenado a un guardia, sino que el guardia estaba encadenado a Pablo. Anhelo una iglesia donde los ateos y los no creyentes del vecindario vean a los ateos y a los no creyentes venir a la fe, siendo esto un indicador de que estamos formando parte de una cultura de evangelización que corre riesgo. Wow, es tremendo, ¿no? Vemos que siempre vemos a Pablo encadenado a un guardia y dicen, no, los guardias estaban encadenados a Pablo. La casa donde estaba del César, todos estaban, ¿qué? Ligados a Pablo. Y Pablo les llegó ¿con qué? Con el evangelio, y muchos se convirtieron. Que así sea nuestra iglesia, que donde quiera que vayamos, aunque nos digan, no hablen mucho de Dios, sigamos hablando de Dios, sigamos llevando las buenas nuevas. Ok, vimos 10 cualidades que serían hermosas que se vieran en nuestra iglesia. La primera, ¿verdad? Una iglesia que es impulsada por el amor a Jesús y su evangelio. Que eso es nuestro motor, que eso es lo que nos lleva adelante. Una iglesia que cree en el poder del evangelio. Una iglesia que reconoce el peligro del entretenimiento. Una iglesia que mira a las personas claramente, no por su fachada de afuera, sino como son en el interior. Una iglesia que trabaja en la misma dirección y juntos. Una iglesia que se enseñan unos con otros. Una iglesia que da ejemplo con la evangelización. Una iglesia que celebra a los que comparten su fe. Una iglesia que afirma y celebra a los nuevos creyentes. Y una iglesia que siente que su ministerio es arriesgado y peligroso. Y hay uno más, el 11º, que él había dicho que eran 10, pero al último puso esto.
Una cultura que entiende que la iglesia es el método elegido y el mejor para evangelizar. Y perseveraban, Hechos 2, 46, 47. Con este cierro y termino. Hechos 2, 46 y 47. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La página 70. Anhelo ver una iglesia que entiende que la iglesia local es el método escogido y el mejor para evangelizar. Anhelo ver una iglesia donde los cristianos están tan llenos de amor por Jesús que cuando se reúnen para su tiempo regular de adoración, llegan a ser una imagen del evangelio. Anhelo una iglesia que impacta con su amor, no con entretenimiento, y que vive una confianza contracultural en el poder del evangelio. Anhelo una iglesia donde las mayores celebraciones se centren en aquellos que comparten su fe y donde los héroes son aquellos que arriesgan su reputación para evangelizar. Anhelo una cultura de evangelización en la que los hermanos y las hermanas están hombro a hombro conmigo en la batalla, donde se me enseñe y enseño lo que significa compartir nuestra fe, y donde veo a los líderes de la iglesia guiando personas a Jesús. Quiero una iglesia en la que pueda señalar vidas transformadas, donde pueda ver personas que se levanten y dicen: cuando vine a esta iglesia hace 2 años no conocía a Dios, pero ahora sí. Anhelo ser parte de una cultura de evangelización así. Apuesto que tú también. Ya mencioné antes que no creo que los programas sean lo mejor y ni siquiera la principal manera de evangelizar. Lo que sí creo es que la mejor forma de alcanzar a otros se da en una cultura de evangelización dentro de una iglesia sana. Amén. Qué bonito. Yo los apunté todos y traté de aprendérmelos, pero mi memoria es como de teflón, ¿no? Todo se resbala. Pero por eso están las notas. Es un tema muy bonito que a mí me impactó, que cada vez que veo uno de esos puntos, yo lo visualizo. Digo, qué bonito sería ver mi iglesia, que es impulsada por ese amor a Jesucristo y a su evangelio. Que no al que dirán, que no si lo animaron o no lo animaron, si lo mandó o no lo mandó el pastor o el líder, sino porque aman de corazón a Cristo. Qué bonito sería, pero para que empiecen, qué bonito es que lo vean en mí. Yo soy la iglesia, cada uno de nosotros somos en la iglesia. Una iglesia que confía en el poder del evangelio, que se olvida de todos los shows y todas esas cosas. Seguimos predicando a Cristo, Cristo crucificado, que es poder de Dios para salvación. Qué bonito sería ver esa iglesia y entender que la iglesia es el método elegido que Dios escogió para llevar más efectivamente la iglesia local, más efectivamente el evangelio a las personas. La iglesia, cada uno de nosotros. Que entendamos eso, hermano. Cuando tú entiendes eso y vienes a la iglesia cada 8 días, cada martes, cada jueves, cada sábado, cada reunión, y la gente te mira y te dicen, porque te van a decir: ¿y qué vas a hacer tanto a la iglesia? ¿Te quieres volver santo? ¿Quieres que te salgan alitas? Ya no sales de la iglesia. Y mira cómo responde, y mira tu actitud, y mira tu comportamiento. Puedas tener en tu mente y en tu corazón que no vienes a la iglesia tanto por buscar la santidad. Vienes en la iglesia porque aquí en la iglesia es donde tú puedes ser de bendición para una persona que viene cansada, desanimada, viene triste, o que ni siquiera conoce a Cristo y que hoy tú le puedes dar una palabra para que se entregue a Cristo.
Si nosotros entendemos y sabemos que la iglesia local es el método, la herramienta y la arma más grande y más poderosa que Cristo, que Dios puso aquí para alcanzar almas, vamos a venir con expectativas diferentes a la iglesia de ser de bendición, de ser, de impactar, de crecer, de alimentarnos, de llenarnos, y va a cambiar nuestro modo de vernos en la iglesia. No vamos a venir a calentar asientos, vamos a hacer ¿qué? De bendición para otras personas. Cierren sus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo que me has dado, Señor, y por